Bueno chicos, como para continuar, habíamos quedado viendo lógica digital y la idea era continuar con el concepto de compuertas lógicas. Cuando hablamos de compuertas lógicas, son unidades de trabajo que, si bien no es un componente electrónico fijo o físico, mejor dicho, no es como ir a comprar un resistor. Cuando compro una compuerta, en realidad compro un circuito electrónico que hace un determinado trabajo, resuelve una determinada función. Sí tiene una función. En particular, yo les decía antes que básicamente las operaciones que puede hacer a nivel procesador, a nivel procesamiento de datos, un circuito electrónico, son básicamente tres, en todo caso cuatro, si consideramos el almacenaje de datos. Eso se hace a través de compuertas lógicas. Las compuertas lógicas, en el apunte que yo les di están. Ustedes habrán encontrado que hay una compuerta lógica que tiene un símbolo aproximadamente así. Esto es recto. Vamos a decir que esta es la entrada A, la entrada B y una salida que vamos a llamar Q. ¿Por qué usamos la letra Q? Bueno, por convención. Se indica así, nada más que por eso. A, B y Q. Esta compuerta se llama AND. Y dentro de electrónica decimos que la función que ejecuta, la compuerta AND, la función es producto lógico. Ustedes en matemáticas saben lo que es un producto, lo que es el producto, ¿sí? Producto en matemáticas es la multiplicación. Bueno, acá decimos que es el producto lógico, que esa es la función que ejecuta. ¿Qué pasa? No podemos, cuando hablamos de esto, si bien es pensamiento matemático, tenemos que tener en cuenta, no perder de vista, que no va a ser exactamente igual que en matemática la aplicación del producto ni de la otra función que vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, esta compuerta que se llama AND, lo que hace es producto lógico. Hay otra compuerta, que es la otra compuerta básica, que se dibuja más o menos así. Esto siempre es un símbolo, con nuestra entrada A, nuestra entrada B y nuestra salida en Q. Esta se llama OR. Y acá una cuestión. AND en inglés es I y OR en inglés es O. Bien, la función de O de OR es suma lógica. Esto era producto lógico. Producto lógico, esto es suma lógica. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que va a hacer esto es sumar, y esto lo que va a hacer es multiplicar. Esta suma, tengan cuidado, no lo tomen a rajatabla la cuestión de suma. Es como una forma de nombrarlo o para que ustedes lo tengan como referencia. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer con esto? Lo que tenemos que ver de estas compuertas que vemos acá es algo que se llama tabla de verdad. ¿Qué es una tabla de verdad? Básicamente es una grilla, una tabla, que lo que nos dice es qué hace esta compuerta cuando tiene datos en la entrada. ¿Se acuerdan que yo antes les decía, un bit es un dato? Bueno, ¿qué pasa si acá tengo, no sé, un 0 y otro 0? ¿Qué va a pasar en la salida? Bueno, eso se hace a través de la tabla de verdad. La tabla de verdad me va a dar todas las combinaciones de lo que va a pasar entre los datos de entrada y los datos de salida cuando vayan sucediéndose en la entrada y en la salida. Digamos, en la entrada para ver qué pasa en la salida. Pues cada compuerta tiene su propia tabla de verdad, ¿sí? Yo les decía que tenemos tres básicas. Vamos a decir que tenemos la AND, la OR, y voy a decir que tengo otra, que después ellos van a ver que las voy a asociar con estas, que la voy a llamar NOT. Para seguir la misma lógica voy a hacer lo mismo que hice ahí. Voy a poner NOT. Ustedes saben que NOT en inglés es no. Se la conoce también como
inversora o compuerta negadora, ¿sí? Esta compuerta lo que va a hacer es negar la salida, digamos, negar la entrada. Entonces, la función de esta compuerta es la de negadora. Voy a poner así, negadora. Ahí está. Entonces, mi función negadora, estas tres son mis compuertas básicas. Yo van a ver que después cuando explique, o cuando, si ustedes miran el apunte, hay más de 3 compuertas. Claro que hay más de 3 compuertas. Eso lo sé y está claro. Lo que pasa es que estas 3 son las 3 básicas. ¿Por qué? Porque después lo que va a pasar es que yo les voy a mostrar la compuerta AND con una negadora, que voy a llamar NAND, la compuerta OR con la negadora, que se va a llamar NOR, y bueno, entonces en definitiva voy a agregar compuertas, pero básicamente es esta compuerta con esta. Por eso que digo que después las voy a ir asociando, ¿sí? La tabla de verdad, por supuesto, que tengo que ir viendo cuál es cada una para ver qué es lo que hace. Bien, yo las tablas de verdad, ustedes las tienen ya en el apunte, se las voy a dar, pero digamos, se las voy a dar para que las tengan acá, para que las puedan ver desde acá o del apunte, ¿sí? Básicamente la compuerta, le voy a hacer chiquito acá, creo que acaba de entrar. No sé si es que lo van a alcanzar a ver, me estoy pensando ahora que es muy chiquito, pero bueno, A, B, Q, las dos entradas podrán ser las dos en 0, podrá ser 0 y 1, ¿sí? Podrá ser 1, 0 o 1, 1. ¿Sí? Bien, acá es donde usted tiene que empezar a pensar como lógica, porque esto es lo que me determina la lógica de funcionamiento de cualquier circuito. Esta compuerta se llama I, ¿sí? ¿Por qué? Dice así, o sea, esto es lo que tenemos que saber. Si una entrada es 0 y la otra es 0, como estamos acá, 0 y 0, acá lo vemos, 0 y 0, la salida va a ser 0. Porque para que me dé un 1, va a tener que haber un 1 y un 1 en la otra. O sea, la única opción de que la compuerta AND me dé un 1 es que todas sus entradas sean 1. Y fíjense que digo todas y no digo 2. ¿Por qué? Porque existen compuertas AND que tienen 3 entradas. Entonces, si tienen 3 tendrá que ser 1, 1, 1 para que me dé un 1. Si hay un 0 en alguna, siempre la salida va a ser 0. ¿Sí? O sea, la compuerta AND me da un 1 cuando una entrada y la otra y todas las que tuviere dan 1. Ahí da 1. Solamente ahí da 1. ¿Sí? Bien. O sea, la AND es así. La OR lo que va a hacer es, me va a dar un 1 en la salida cuando alguna de sus entradas sea 1. Si alguna de sus entradas es 1, la salida va a ser 1. Entonces, si tengo 0, 0, ninguna, o sea que va a dar 0. Acá hay un 1 en B, o sea que va a dar un 1. Acá hay un 1 en A y acá hay un 1 en las dos. Y acá, perdón, me rectifico con lo anterior. No es si alguna, es si una, si por lo menos una es un 1, la salida va a ser 1. Esa es la respuesta, digamos, esa sería la forma correcta de pensarlo. Si por lo menos una es 1, da 1. ¿Sí? Bien. Entonces, acá tenemos la tabla de verdad para AND, la tabla de verdad para OR y la tabla de verdad para NOT. La vamos a hacer por acá. Esta la vamos a hacer acá. Esta es más chiquitita. ¿Por qué? Porque como verán, solo va a tener una entrada y la salida. No tiene otra. Entonces, ¿qué pasa?
Si A es 0, ¿qué hace esto? Es una negadora, o sea, va a negar. O sea que si A es 0, Q va a ser un 1. Y si A es un 1, Q va a ser un 0. ¿Sí? O sea, ahí tenemos la lógica de funcionamiento de la compuerta NOT. Y hasta acá lo que tenemos entonces es las tres compuertas básicas. Tenemos la función que cada uno ejecuta. Fíjense, la función que cada uno ejecuta y la lógica de funcionamiento de cada una de las funciones. Bueno, hasta acá les dejo esto. Les voy a seguir agregando el resto. Voy a seguir desarrollando esto en videos sucesivos como para ir armando todo el tema para poder llegar a comprenderlo completamente, ¿sí? Bien.